Son 50 años dedicados a la docencia y al cultivo de profesionales que arraiguen en nuestro campo con una mirada puesta en el horizonte. Todo este tiempo ha servido para trazar una historia iniciada con el sueño del padre Quintanilla, una historia de 7 directores, de más de 50 profesores, de los imprescindibles hombres y mujeres del personal de administración y mantenimiento. Una historia de más de 10.000 alumnos. No siempre ha sido fácil. Como la misma tierra, INEA ha sobrevivido al crudo invierno, a las heladas inesperadas y a las intensas sequías. Pero hoy lo que nos reúne aquí son sus frutos. Son el resultado del saber científico, técnico y también de la búsqueda de la excelencia y del compromiso con el hombre que tanto caracteriza a las obras de la Compañía de Jesús. Por sus frutos los conoceréis. Pues bien, aquí están, aprécienlos ustedes mismos. Esta historia necesita, como todas las historias, un título. Un nombre que sirva de inspiración a los hombres y mujeres dispuestos a seguir sus huellas. Ese nombre es el del padre Nevares. Esta escuela nació como Instituto Nevares de Empresarios Agrarios. El padre Quintanilla eligió a este gran jesuita para bautizar su sueño por su compromiso con los hombres y mujeres que vivían del campo. Y para trazar brevemente su perfil, está aquí el jesuita Jesús San José, profesor en el Colegio San José, en la Universidad Pontificia de Comillas. Y digo que va a ser un trazo breve, porque el que esté interesado, y esperemos que sean muchos después de escuchar su charla, podrá conocer en profundidad la obra del padre Nevares, ya que tienen a su disposición ejemplares del libro Planteamientos Sociales de Sisinio Nevares, que nuestro ponente ha editado gracias a la colaboración de la Diputación de Palencia, tierra natal del padre Nevares. El padre Nevares no llegó a los 70 años, vivió más de 60 años y su vida la podemos dividir en 2 grandes partes. Los 30 primeros años, que es la del nacimiento, vida en Carrión de los Condes y formación jesuítica, siguiendo la formación jesuítica del momento, es decir, noviciado en el mismo Carrión de los Condes, juniorado, filosofía, magisterio aquí en el Colegio de San José de Valladolid, donde estuvo de 1901 a 1905, después vuelta a la formación, teología en Oña, un año de tercera aprobación en Manresa y ya en el año 1910 le vemos lanzado a su obra, una obra que va a durar escasamente 30 años, pero que va a tener una repercusión enorme, sobre todo en los primeros momentos. El padre Nevares comienza su trabajo en la compañía como profesor de historia en la Universidad de Deusto y por los veranos vuelve a su pueblo, vuelve a Carrión de los Condes, en donde empieza a trabajar con la gente del campo y empieza a darse cuenta de lo que llamaríamos hoy una red, que existe una red magnífica y que es una red que se está desaprovechando, y es la red de los sacerdotes de los pueblos de Castilla, cercanos a Carrión de los Condes. Él empieza a ponerse en contacto con ellos y empieza a darles una segunda dimensión. Les pide que no solo sean sacerdotes, que no solo se dediquen a ese trabajo pastoral, sino que incluyan en su trabajo esa dimensión social que estaban pidiendo en ese momento las directrices papales y las directrices en general de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, háganse a la idea de que por ese tiempo, por el año 10, la primera década o la segunda década del siglo pasado, tenía problemas serios porque había un enemigo común, que era el socialismo, que estaba surgiendo y estaba aglutinando a todas aquellas masas que no tenían de qué comer, que sufrían las terribles sequías, que sufrieron la crisis agraria de unos años anteriores y que estaban completamente desorganizadas.
y él empezó a organizarlas precisamente a través de los sindicatos agrarios. Durante un cierto tiempo, junto con el señor Monedero, otro de las grandes personas que se han olvidado y que no figuran en las grandes letras españolas, pues estuvo organizando sindicatos y llegó a cubrir durante más de 4, 5 o 6 años de trabajo, empezó a cubrir todos estos sindicatos y a organizar confederaciones. Estas confederaciones necesitaban una base y es ahí cuando, juntamente con otra persona de gran importancia y también bastante desconocido en Valladolid, como es el señor don Juan Duro, antiguo alumno de San José y presidente de la Asociación de Antiguos Alumnos, pues empiezan a montar la Casa Social Católica en Valladolid, donde se congregan toda una serie de sindicatos agrarios que van consolidándose y que van tomando forma y que van llegando a consolidarse en serio, en fuerte. Llegan a formar, pues no quiero abrumarles con los números, pero llegan a formar un número muy importante y empiezan a cubrir ya Galicia, Asturias, Cantabria, Navarra y Extremadura. En general se distribuyen estos sindicatos agrarios porque están pensados para ellos, sobre todo entre los pequeños terrenos, entre los minifundios, y tienen poco que hacer cuando nos encontramos ya con grandes propiedades, con latifundios que siguen otro modelo completamente diferente. Ante el éxito tremendo de la Casa Social Católica, el padre Nevares es requerido por parte del general y le encomienda que se dedique a no el activismo social, que es por lo que más se le ha conocido, sino a pensar cómo tiene que ser la respuesta de la Iglesia Católica a esos movimientos socialistas del momento y sobre todo a los movimientos anarquistas del momento. Y es entonces cuando funda en Valladolid Fomento Social, que es una obra que sigue existiendo hasta la actualidad. Él la funda en Valladolid en 1923 y en 1924-25 la traslada a Madrid y ya en Madrid se une en un primer momento a ICAI y en un segundo momento a la revista Razón y Fe, y de esa manera Razón y Fe y Fomento Social conforman la Casa de Escritores de Madrid, en donde va a ser superior el padre Nevares pues hasta el año 30, que, como saben todos ustedes, en el 31, pues con la llegada de la República, los jesuitas no pueden seguir actuando en España y tienen que disolverse y vivir como pueden durante todo ese tiempo. El gran trabajo entonces del padre Nevares, en un principio, y el trabajo más conocido, pues es precisamente el de la creación de esos sindicatos que se van confederando, y sobre todo se le conoce porque se ha publicado la totalidad de sus cartas, todas las cartas, y entonces en esas cartas pues da la impresión el padre Nevares de que es un activista social, de que es una persona que se dedica puramente a la organización y no tiene un pensamiento de fondo. Yo me encontré, trabajando en la revista Razón y Fe, me encontré precisamente con que el pensamiento desconocido del padre Nevares sobre la cuestión social estaba en la revista Razón y Fe y precisamente pues ese es el objeto de esa publicación. Es decir, no solo hay que pensar en el Nevares activista, en el Nevares creador de grupos de trabajo, creador de sindicatos y creador de todo ese movimiento enorme de la Casa Social, sino que hay que pensar además en el padre Nevares pensador. Hay un momento cumbre en el año 23 en el que se da el giro de ese Nevares activista al Nevares más pensador. Y es precisamente pues, un viaje que hace a Alemania, y la principal producción de este viaje a Alemania pues son las cartas que va mandando aquí a la Casa Social Católica, que primero se publican en el boletín de la Casa Social y que más tarde, más adelante, se van a publicar agrupadas en Razón y Fe. Pero escribe también sobre acontecimientos tan importantes como la Organización Internacional del Trabajo, y va a ser precisamente la persona
que da cabida desde el estamento católico a la Organización Internacional del Trabajo, puesto que una postura de la Iglesia del momento era que ese tipo de organizaciones eran innecesarias porque ya estaba el trabajo de la Iglesia y ya estaba el planteamiento de la Iglesia y no hacía falta ese tipo de organizaciones. En el año 36 el padre Nevares vuelve a Valladolid y cuando está aquí en Valladolid pues estalla la guerra civil y ni corto ni perezoso, ya a una edad avanzada, casi 60 años, se enrola como capellán de su gente, de sus antiguos alumnos del Colegio de San José y de sus antiguos compañeros en la creación de los sindicatos de la Confederación Católica, y va a ser el capellán durante los 3 años de la Guerra Civil de la primera bandera de Castilla, de la que dejó memoria después en un libro escrito con un compañero de guerra. Acabada la Guerra Civil, se derrumba toda la obra del padre Nevares, puesto que, aunque él había defendido que los sindicatos tenían que ser verticales, es decir, de obreros y de patronos juntos, de jornaleros, él lo justificaba perfectamente diciendo que la organización interna del campo castellano, el jornalero, el patrono y el aparcero y el otro, no era como en otras partes de España, grandes latifundios en donde se podían organizar de otra manera y donde era lógico que hubiera sindicatos de clase. Él era partidario de esos sindicatos y mantuvo durante su estancia en Fomento Social una larga polémica con el dominico Gago sobre los sindicatos confesionales y los sindicatos no confesionales. Es algo pues, que está, a mi modo de ver, todavía poco estudiado. Termino diciendo 2 cosas únicamente. Primero, que es una gran figura del catolicismo social español. Sabemos que el borrador de la encíclica Quadragésimo Anno estuvo en sus manos y fue el que lo reformó y lo planteó de manera definitiva para lanzarlo a Roma por encargo del Padre General. Y también sabemos una segunda cosa, y es que pasó una última etapa de su vida, desde el año 40 hasta el año 46, aquí en la residencia de Valladolid, bastante frustrado, dedicado exclusivamente a la pastoral, pero bastante frustrado porque toda la obra que había puesto en marcha de sindicación católica, etcétera, 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 desapareció y murió antes de su desaparición. Entiendo que es una figura a reivindicar y entiendo también que es algo que nos compete a nosotros como jesuitas y como personas allegadas a la compañía, el tener presente pues, a estas grandes figuras que han sido nuestros padres y nuestros maestros hasta antes de ayer. Muchas gracias.